Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Con nosotros está, por supuesto, la linda Jackie. Hola, Chucho. Y el buen Mario Monroy. ¿Qué tal, banda? Saludos a todos. Así que... Bienvenidos a un nuevo video. Exacto, que bueno, ahora pues, no le daremos tantas vueltas. No. Vamos a platicar de Glass. Así es. ¿No? Esta película que cierra la trilogía que iniciara hace mucho tiempo. 20 años. En una galaxia muy, muy, de hecho sí, yo creo que era otro tiempo totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, era una visión muy distinta que iniciara con, ¿cómo se llamaba aquella película en español? Era el Protegido. El Protegido, le habían puesto aquí en en México. español, Ajá. sobre todo. Y bueno, que después revivió con este final que nos entregó, sobre todo con eso, ¿no? En ese guiño que le da a la película de la de Fragmentado. Así es. Revive aquella película, la trae de regreso y entonces crea grandes expectativas con respecto a lo que es esta tercera parte que se supone que es para cerrar el círculo. Así Y es. poder Para- explicar también, ¿no? Todo lo De cierta manera. Para englobarlo todo. Y creo que yo empezaría un poco por decir eso. Esta película, creo yo, que de pronto se esperaba que explicara muchas cosas, ¿no? Que creo que sí lo hace. Sí. Explica la teoría, explica de dónde provienen todos ellos, pero creo que en realidad la explicación me parece un tanto simple en relación a lo que realmente se esperaba ver en cuestión de acción, o sea, el encuentro entre estos personajes, qué iba a pasar a la hora que los tuviéramos todos juntos. Y a mí me parece que el punto flojo de esta película es precisamente que lo que pasa a la hora de tenerlos juntos realmente no es gran cosa. No. ¿No? Primero, no pasa ese mucho. y ese es el pedo, me parece, ¿no? Que la película planteaba eso. O sea, la explicación creo que ya estaba ahí y lo más interesante de lo que hace el director con esta película nuevamente es lo que es su especialidad, las vueltas de tuerca. Son Ah, los sí. que van empujando el ¿Mismas? relato. Ajá. ¿no? Bueno, Mientras no termina de cuajar lo que pasa a la hora que se encuentran ellos tres. Porque va a un concepto mucho más amplio, que es el que nos quería terminar de construir con esta tercera película, ¿no? Así es. Sobre las vueltas de tuerca que dice Chuchín, sí, totalmente. La onda que yo le veo es que todas ellas son ya muy seguidas al final de la Exacto. película. Y mucho más de la mitad de la película es bastante lenta y demasiado redundante con lo de la explicación de Sobre los todo. superhombres, porque no son Exacto. superhombres, que le da demasiadas vueltas al asunto, ¿no? Ya que en una parte queda bastante bien explicado el por qué existen, ¿no? O por qué son así. Y aún así, el personaje, no recuerdo el nombre de la actriz, ¿verdad? Que funge aquí como la doctora, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto, lo cual lo hace tremendamente tedioso. Sí, lo que hace más tedioso es justo que parecería como si fuera una conferencia seguida de la justificación de los superhéroes Ajá. realmente. Sí. En sí, pues el director, lo sabe y sabe manejar bien a sus productos de cierta manera y en ciertos momentos, pero No importa. llega otro momento en el que parecería que los personajes no llegan a, como dice Chucho, a cuajar de cierta manera. Pero aún así, yo, a diferencia de Jesús, yo la disfruté mucho, soy muy fan, obviamente, aparte del director. Y sí, eso hace que la película en cierto momento se caiga o se sienta como de ya, por favor, que se acabe. Se siente algo Sí, pesadilla. se pudieron haber recortado varias de esas cosas y la película en acción hubiera estado bien. Y al final de cuentas, esos últimos 10 minutos nos los hubieran mostrado como mucho más rápido y hubiera sido, wow, muy padre. Hay ciertas cosas que hay que perdonar a la película consecutivamente para que la película Sí. sea, O sea, creíble. Es decir, Sí. o sea, hay que comprarle muchas de sus convenciones, Exactamente. a veces muchas veces muy a fuerzas, Sí. ¿no? Porque Ajá. dices, bueno, voy a hacer el esfuerzo por creerte, te lo voy Pero a por lo comprar. menos hay que aplaudirle que es totalmente fiel a su propuesta, ¿no? Ah, De completamente. principio Eso- a final eso se sí. mantiene completamente con la idea original que él tenía y tampoco no le mete cosas ya, digamos, de más o Sí. extras, sino que es bastante fiel a su propuesta desde la primera película. Que yo creo que Exactamente. eso está es lo- bien hasta Desde la ahí. primera que eso es lo más rescatable, creo, de la película, como les comentaba hace rato. La declaración que él hace con respecto a su concepto y al universo que él está planteando y que logra de alguna manera cuajar con esta secuencia final es lo más rescatable realmente. Muy la película. rescatable, Chichín, diría Es yo. muy- sí, Claro. es que- Me es que gustó a mí- bastante esa parte. Sí, a mí también. Yo la verdad es que y ahí no puedo yo de pronto explayarme demasiado porque sería como hacer spoilers, pero yo pienso que Sí, en la sí. ejecución hay momentos en que de verdad se ve sumamente flojo. O sea, lo que está sucediendo en un lado y otro. De pronto
el brincar de un personaje a lo que le está sucediendo al otro y al otro, extiende demasiado esa secuencia. El armado es el que no se deja muchos huecos y de pronto pues casi son así como los así, me estoy muriendo y los bendigo, hijos míos, como Don Gato, ¿no? Echando su discurso enorme. Algo así. O sea, esa sí, parte, ¿no? Jack y yo la defendemos sí. un poquito más que Chucho, Sí. porque sí tenemos opiniones un poquito distintas en cuanto al cierre de la ¿no? película, ¿no? Que eso te remite de inmediato a la grandilocuencia exacerbada que pueden tener los cómics o las viejas películas, pero bueno, en fin, o sea, yo creo que ahí es totalmente donde... de cómic, porque ¿no? Pero de la pronto referencia no va a faltar a ese final, Bueno, ¿no? exacto, Sí. pero es que es como, bueno, es casi como el de mi mamá también se llama Marta, ¿no? O sea, Sí, porque güey. o sea, tanto los mismos personajes se recargan en eso, ¿no? Exacto. Es que en los cómics pasa y esto, y en los Parecería cómics también pasó. justificación más que Entonces, así parte de la como, narrativa. ok, sí, ya lo entendimos, pero... Pero entonces es una referencia, pero no una referencia, digamos, contundente con respecto a la propuesta de los cómics, sino una referencia como al chiste de los cómics. de buscar ¿Me justificación. explico? Bien. O sea, como cuando tú te ríes de cosas de los cómics, de los arquetipos, estereotipos o lugares comunes, en realidad no hace referencia como al mecanismo del cómic, sino a uno de estos lugares comunes de los cómics, que Exacto. son lo que hace que pierda un poco de seriedad lo que Justo te están era diciendo. lo que le decía a Mario, que no la estoy comparando, pero justo le decía a Mario, como en la película de Batman de Tim Burton, los tres personajes principales sufren demasiado. Tal O sea, cual acá. Entonces yo creo que la película, insisto, a mí me parece que logra muy buenos momentos. Sí. Yo creo que se Al queda un final. poco corto a la hora del desarrollo de algunos de ellos. Creo que sobre todo el del personaje de Bruce Willis es el que se queda un tanto corto, ¿no? Sí, de hecho Sí, se de pierde hecho, sí, bastante. se pierde. O sea, de hecho se pierde bastante. Es débil. Creo que la inclusión de algunos otros personajes que terminan encontrándose en puntos muy convenientes, como de pronto por ahí en una tienda de cómics o cosas así, también de pronto resulta muy forzado ese mundo de las casualidades, o la ciudad es pequeñísima y entonces todos terminan en el mismo lugar. No sé, de pronto todo eso te saca un poco dentro de la congruencia que la misma película te está planteando, pero creo que a final de cuentas la película sí resulta bastante entretenida, o lo suficientemente entretenida Para que no te salgas. para que no te salga. Te refiere mucho al resto de las películas y por Sí, lo mismo muchísimo. o sea, sí realmente como fan lo vas a disfrutar en ese Sí, sentido. totalmente. Pero creo que nada más, yo la verdad creo que de las tres películas es La más floja, sí, y definitivamente. estas referencias de las que hablamos a los cómics, aunados a lo que menciona Jackie del discurso que está dando este personaje que los está tratando, es lo que hace que sea redundante. Porque Sí. ya te lo explicaron muchísimo y de manera extensa y sin ser realmente tan complicado, No, y de pronto ya te lo lo- refuerzan con una referencia al cómic que hace otro personaje y tú dices, bueno, sí, ya te había entendido. Ya comprendí. Ya, por favor, vamos a lo que tenemos que ir. Vamos a la pelea. Pero se sostiene bien Exacto. con las vueltas de tuerca, Que, creo yo. que esa parte, como dice, nos comentó en un principio Chuchín, sí, la neta deja bastante que desear. Todo apunta a que se tratará un desenlace bastante épico entre esos dos personajes y queda todo como pues órale, ¿no? O sea, como Un poco que- anticlimático, diría te yo. deja como con un vacío, Ajá, como sí, sí. que hubiéramos esperado eso. Obviamente no vamos a calificar a la película por algo que esperamos, pero sí te deja como con esa sensación de... Sobre todo porque la película te lo vende, Sí, te lo está vendiendo. parece que- La misma película te lo está vendiendo, entonces tendría que Durante que más de la corresponder. mitad de la película están Exacto. allí y hasta se ven y se quieren aventar uno contra otro. Y dicen, no, esto se va a poner buenísimo y... Pues bueno, ahorita no. Básicamente eso es nuestra opinión, nuestro Opinión análisis aquí. rápida. Ahorita acabamos de verla. No sé si quieran agregar ustedes algo, Nada. ¿No? Nada, de la película no. ¿no? Nada. Dice la película. Ah, dice A mí sí nada. me gustó, pero justo una calificación es la que daría porque me gustó como fan del director y de la saga Y otra como analista. como analista, exacto. Sí, yo la verdad es que creo que es la más floja de las tres películas, pero aún así no es tan terrible, creo, como se había estado vendiendo en las críticas. ¿eh? Ah, no, para nada. No es desastrosa. No. Sí, así es. No sé, algo, No, Mario? lo único que pues, comentar que está padre el cómo presenta estos universos de superhombres, me hace muy chido. Hablando de que, pues, comparándolo con el resto de las películas de superhéroes, ¿no? Que nos presenta a personajes con habilidades, digamos, similares, pero en un contexto bastante diferente y que le da aires bastante interesantes Sí. a esta idea, ¿no? De los Exacto. personajes con superpoderes, por Sobre decirlo todo así. sin necesidad de tener efectos
visuales y Sí. especiales súper exagerados. Eso es un gran punto y creo que es uno de los grandes aciertos. Es un interesante replanteamiento que bueno, ya nos venía apuntando desde de Fragmentado, Ajá. pero no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, después de haber visto aquella película, sí tenía muchísimas ganas de ver más de este universo de personajes. Sí lo apuntaba como un universo Sí. alterno a los otros que hay de superhéroes, y en cambio, después de haber visto la de hoy, pues creo que está bien ahí que quede. Está bien, pero podría continuar esto, Chucho. Exacto. podría Ya ser. que la podría vean se ser, darán ¿no? cuenta de qué hablamos. Sí. En fin, ¿algo más, Jackie, ya, para irnos? Nada, pues chequen mi canal, nuestras redes sociales y el sitio de YouRocket. Sí, ahí también está la columna de Jackie, las colaboraciones. ¿Algo más que quiera agregar usted, señor Mario Monroy? Nada, mi estimado Chucho, aquí de nuevamente muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo opiniones frikis. Sí, muy bien, pues entonces nos vemos pronto. Chequen ahí nuestras redes sociales. Muchas gracias. Adiós. Bye.